Dixo Daily presenta. Sheinbaum y el narcorrégimen morenista se declaran enemigos de tu libertad de expresión. Siguen los intentos de limitar y desincentivar la libertad de expresión de todo aquel que se atreve a criticarlos y señalarlos. En la fallida reforma electoral se escondían nuevos instrumentos para limitarla, que seguro se intentarán de nuevo en el Plan B. En este episodio te quiero explicar las 4 dimensiones reconocidas internacionalmente que tiene la libertad de expresión y las 5 formas diferentes en las que el narcorrégimen morenista las ataca. Si dejamos que se pierda este derecho, le estamos entregando las llaves de nuestra casa al régimen más corrupto de la historia. De eso se trata el episodio 447 de Factor Kaiser. Antes, dame unos cuantos segundos para decirte algo que es muy importante. ¿Sabes por qué yo puedo hablar de todo esto con plena libertad y sin agendas de intereses económicos o políticos? Porque Factor Kaiser utiliza YouTube y todas las plataformas de podcast de la manera más eficiente posible y vive gracias al apoyo generoso de personas como tú y no de intereses políticos o económicos impuestos a mí. Es decir, solo te tengo que rendir cuentas a ti y a personas generosas como tú. Por eso se creó la sección Ciudadano Comprometido. Si te unes, ayudas a que exista y crezca este esfuerzo de comunicación libre e independiente y ayudas también cada mes a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Con Causa. Van más de 180 personas inscritas, a las cuales les agradezco de verdad, de todo corazón, su compromiso y solidaridad. Ustedes son un gran motor para mí, porque me ayudan a creer que este esfuerzo vale la pena. Pero estoy seguro que podemos ser muchos más. De entrada, porque hay más de 120,000 personas suscritas al canal y el donativo podría ser mucho mayor. Por eso decidí aumentar el donativo al 20% del total de todas las inscripciones de cada mes. Únete y ayuda a que la comunicación libre e independiente crezca, viva, fluya y ayuda a los niños con cáncer de Oaxaca. A ver si aún no te has decidido, por lo menos suscríbete al canal y pícale a la campanita para que te avise cuando hay un programa nuevo. Comenta debajo de este video, dale like y comparte el link en todas tus redes y chats. Eso es absolutamente gratis y también nos ayudas muchísimo con eso. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Quien quiera acabar con la libertad de una nación debe empezar por coartar la libertad de expresión, dijo Benjamin Franklin. La libertad de expresión es el pilar de los derechos humanos, la fuente de la humanidad y la madre de la verdad, dijo Václav Havel. Una frase célebre más sobre la libertad de expresión. Si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. George Orwell. El narcorrégimen morenista odia la libertad de expresión, odia la crítica, odia la verdad y odia a todo aquel que se atreve a decírselas. En la fallida reforma electoral de esta semana, de Sheinbaum, hubo un nuevo intento del régimen para callarnos, para callarle la boca a todo aquel que los critica, con el pretexto de regular el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales. Abiertamente son enemigos de la libertad de expresión y de sus defensores. Y son enemigos peligrosos porque están en el poder y cada día lo concentran más y le quitan restricciones al abuso de poder. Por eso, varios miembros de mi familia y amigos míos viven muy preocupados por mi vocación de decir la verdad y de criticar al poder, y de hacerlo con el estilo irreverente que tengo desde el kinder. Le pueden preguntar a todos mis maestros y maestras del colegio alemán, a quienes les mando un saludo y les aseguro que nunca fue un tema personal, sino un tema de personalidad. Es decir, no era contra ustedes, no era contra ellos, era por mí. No conozco otra forma de expresarme. No la entendería. Preferiría dedicarme a otra cosa que tener que dejar de decirle a las cosas por su nombre y a las personas con los adjetivos que merecen. El tema es que, en una república democrática, ni mi familia ni mis amigos deberían de estar preocupados. En una república democrática yo sería un analista y un comunicador más que ejerce su derecho a la libre expresión con su propio estilo. La razón por la que están preocupados es que saben que ya no vivimos en una república
ni en una democracia. Y han visto cómo el narcorrégimen morenista está dispuesto a todo, a lo que sea, para callar a la crítica. Si no hubiera libertad de expresión en México, no podrías decir las cosas que dices contra la presidenta, pinche facho. Me han dicho de diferentes maneras, una y otra vez, desde hace 7 años. Es absolutamente reveladora esta forma de expresar el entendimiento que tiene la secta obradorista sobre la libertad de expresión. Lo que revelan las frases como estas es que ellos creen que se trata de una amable concesión de su parte, un permiso temporal que ellos me conceden, una graciosa licencia que requiere de su beneplácito, y no un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente, que no requiere de su santa voluntad, y que tengo, aunque ni siquiera quisiera ejercerlo yo. Ni tú ni yo tenemos que pedirle permiso a nadie para levantar la voz, del tema que sea, cuando sea. Es nuestro derecho humano hacerlo, protegido por las más sólidas y arraigadas convenciones internacionales. Ahora, como cualquier derecho humano, la libertad de expresión no es absoluta. Está contenida por la responsabilidad que implica vivir en sociedad. Es decir, mi libertad de expresión existe en relación con la libertad de expresión de los demás, de todos los demás. Y así, el límite lógico es que la mía no impida o restrinja la libertad de otros. Por eso, la tarea del Estado en una república democrática es doble: generar las condiciones para que todos podamos ejercer la libertad de expresión plenamente y evitar que el propio Estado o miembros de la sociedad impidan a otros ejercerla. Esa es la chamba del Estado democrático en una república. Para ejercer la libertad de expresión de manera completa y efectiva, no basta con tener permiso para hablar. La doctrina internacional de derechos humanos establece que este derecho es moral y multidimensional. Si falta una de estas dimensiones, el derecho se debilita o se vuelve puramente simbólico. A ver, aquí te voy a detallar las 4 dimensiones fundamentales. 1. Dimensión individual, el derecho a decir. Es la capacidad de cada persona para manifestar sus pensamientos, sus ideas e información por cualquier medio. Autonomía. Nadie puede ser molestado por sus opiniones. Elección del medio. El derecho a elegir si hablas por radio, por prensa, por redes sociales o por una pancarta en la calle. Derecho a no hablar. También incluye la libertad de permanecer en silencio o no revelar fuentes si eres un periodista, por ejemplo. Segunda dimensión, la dimensión social. El derecho a recibir. Esta es la que a menudo se olvida. La libertad de expresión no solo es un derecho de quien habla, sino de toda la sociedad a estar bien informados, a estar informados por la verdad. El acceso a la información es eso que se utiliza para que un ciudadano forme su propia opinión. Necesita recibir información, por lo tanto, diversa, completa, veraz, incluso la que el gobierno no quiere que sepas. El pluralismo es básico. Una sociedad solo es libre si tiene acceso a diferentes puntos de vista, no a una sola narrativa oficial. Tercera dimensión, la dimensión estructural o material, las condiciones. Para que las dos anteriores existan, se requiere de un entorno que las haga posibles. Sin estas condiciones, la libertad es letra muerta. Seguridad física, por ejemplo. Si un periodista o un crítico es atacado, investigado, amedrentado, violentado, asesinado o amenazado por lo que dice, la libertad de expresión desaparece, pues surge la autocensura. Garantías jurídicas. Que no existan estas leyes de desacato o difamación que se usan para generar consecuencias jurídicas o meter a la cárcel a quienes critican a políticos. Independencia económica. Que el gobierno no use el dinero público, publicidad oficial, propaganda, para hacer propaganda de Estado o para premiar o castigar líneas editoriales. Y la cuarta dimensión, el que le dicen en el mundo el triple test de las restricciones. Para que la libertad de expresión sea completa, las autoridades solo pueden limitar bajo condiciones extremadamente estrictas. Cualquier restricción debe pasar por estas 3 pruebas. 1. Legalidad. La limitación debe estar escrita en una ley clara y previa, no quedar al arbitrio del gobernante. 2. Legitimidad. Debe buscar un fin noble, como proteger los derechos de terceros o la salud pública, por ejemplo. 3. Necesidad y proporcionalidad. Debe ser la medida menos invasiva posible. Si puedes corregir un error con una nota de aclaración, no puedes cerrar el periódico, por ejemplo. Ese es el concepto completo de libertad de expresión. Ahora, te voy a describir las 5 formas en las que el narcorrégimen morenista ataca todos los días esa libertad de expresión en esas 4 dimensiones. 1. Estigmatización y discurso hostil desde el púlpito presidencial, es decir, la infame mañanera.
Desde el 2018 se implementó una narrativa oficial que divide a la prensa entre aliados y adversarios. La infame sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y como se llame ahora, denunciada oficialmente por el Parlamento Europeo y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se convirtió en el espacio semanal que el régimen ha utilizado para exhibir, atacar, descalificar reportajes críticos, calificándolos de noticias falsas y sin un derecho de réplica equitativo. Yo tengo aquí en mi cajón un amparo firme, porque también gané la revisión, que claramente dice que las decenas de veces que he sido mencionado en la mañanera ha violado mis derechos humanos y me han puesto en riesgo. Tanto el juez que resolvió el amparo como el colegiado que emitió la confirmación del amparo señalaron claramente que el objetivo de ese espacio, el espacio desde el Estado, era amedrentarme, callarme y asustarme. Una de las herramientas predilectas del narcorrégimen morenista ha sido la adjetivación a críticos, a comunicadores y a periodistas. El uso de términos como ampones, corruptos, prensa sicaria o pasquines inmundos para referirse a comunicadores y medios. Con ayuda de Gemini encontramos 4 categorías de ataques a los críticos que López y Sheinbaum han utilizado a lo largo de estos 7 años, de los que tengo referencia directa, es decir, son citas concretas. Primero, los que utilizó López. Dimensión 1, ataques ideológicos políticos, conservadores, reaccionarios, fifís, neoliberales, derechistas, fachos. 2, ataques sobre integridad ética, corruptos, vendidos, alquilados, mercenarios, zampones. 3, ataques sobre su labor profesional, pasquines inmundos, referido por ejemplo a periódicos, prensa sicaria, voceros del régimen, chayoteros, el uso más común para decir soborno, o calumniadores. Y 4, ataques despectivos o sarcásticos, intelectuales orgánicos, falsarios, hipócritas, prensa de la dictadura de los intereses creados. Ahora vamos a los utilizados por Sheinbaum hasta el día de hoy. 1, ataques sobre la veracidad, mentirosos, falsos, difamadores, generadores de fake news. 2, ataques de alineación política, voceros de la oposición, aliados del conservadurismo, intelectuales del viejo régimen. 3, ataques de juicio de valor, poco éticos, tendenciosos, sesgados, protagonistas de campañas de odio. Y 4, ataques conceptuales, nado sincronizado, término usado para sugerir que las críticas de varios medios están coordinados por un poder oculto. Además de los ataques directos desde la infame mañanera, sufrimos la permanente vulneración de datos personales. Un punto crítico fue la filtración de datos de periodistas que asisten a la mañanera o que están en sus propios medios y la exhibición pública de supuestos ingresos de comunicadores críticos por parte del Ejecutivo. Segunda forma de ataque a la libertad de expresión: violencia letal e impunidad. México se ha mantenido como uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, incluso superando en ciertos años a zonas de guerra. Cifra de asesinatos: durante el sexenio de López, del 2018 al 2024, se registraron al menos 47 asesinatos de periodistas relacionados con su labor y 9 más en lo que va del sexenio actual. Esto según la organización especializada, artículo 19. Impunidad. El índice de impunidad en crímenes contra la prensa se mantiene por encima del 95%, lo que envió un mensaje de permisividad a los agresores. Agresiones no letales. Se documentó un promedio de una agresión contra la prensa cada 14 horas, muchas de ellas perpetradas directamente por funcionarios públicos de distintos niveles. Y así, permitir abiertamente la violencia impune contra críticos, comunicadores y reporteros es una forma clara de ataque a la libertad de expresión. Vámonos a la tercera forma de ataque a la libertad de expresión: debilitamiento institucional y legal. Como te decía hace un momento, estar bien informado es una de las dimensiones elementales de la libertad de expresión. El narcorrégimen morenista ha hecho todo lo que ha podido para acabar con la transparencia y el acceso a la información, como la desaparición del INAI. Las reformas impulsadas para eliminar organismos autónomos de transparencia son un golpe directo al derecho de acceso a la información, una herramienta básica, por ejemplo, para el periodismo de investigación. Espionaje, Pegasus. A pesar de las promesas de campaña, investigaciones internacionales documentaron que durante este periodo, durante el narcorrégimen morenista, se siguió utilizando el software Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. 4. Vámonos a la cuarta forma de ataque de la libertad de expresión: la criminalización de la crítica.
con el pretexto de proteger la integridad personal de los miembros del narcorrégimen morenista, han hecho todo tipo de intentos para restringir legalmente la utilización de las redes sociales y de los instrumentos de inteligencia artificial. Esto, a pesar de que su ejército de paleros y propagandistas en redes y medios abusan sistemáticamente de estos instrumentos todos los días para atacar y amedrentar a todo tipo de críticos del oficialismo. Es cosa de asomarse debajo de cualquier tuit mío o de cualquier crítico para verlos desplegar libremente su violencia, su corrientez y su desfachatez. Pero a ellos nadie los señala. La señora Sheinbaum y los miembros de su partido solo señalan a quienes las critican a ellas o a ellos, mientras aplauden la violencia que ejercen la manada de cuentas que ellos financian. Un ejemplo claro ha sido el abuso sistemático del concepto violencia política por razones de género. Mientras aplauden y celebran los peores ataques, los más vulgares, a personas como Xóchitl Gálvez, Lili Téllez o Alessandra Rojo de la Vega, se desgarran las vestiduras por cualquier crítica a la prazadanta con A o a cualquier mujer que pertenezca al obradorato. Y así, la titular del Poder Ejecutivo y las mujeres del Morenato pretenden utilizar su género como una defensa adicional ante cualquier crítica, con la ayuda del Tribunal Electoral, capturado por el régimen. Recientemente, además, se ha observado un aumento en el uso de leyes locales para silenciar voces. Reformas a códigos penales como en los estados de Puebla y Campeche, que se han impulsado modificaciones legales que facilitan sancionar a ciudadanos y periodistas bajo conceptos ambiguos de delitos de odio o violencia de género cuando critican a figuras políticas. Por cierto, en Projuc le ganamos al Estado de Puebla junto con el artículo 19 por una de estas leyes. Inhabilitaciones, casos donde periodistas han sido vinculados a procesos y obligados a suspender su actividad profesional por orden judicial tras demandas de funcionarios públicos. Y el quinto tipo de ataque a la libertad de expresión, el aparato multimillonario de propagandistas. Sí, este quinto tipo de ataque a la libertad de expresión es el absoluto desequilibrio que se genera desde el Estado. Hoy es más evidente que nunca que el Estado gasta miles de millones de pesos cada año para contar con un gigante aparato de medios, plataformas, periódicos, comunicadores, columnistas y analistas que cobran para hacer vulgar propaganda en favor del régimen. Esto no es opinión mía, Lo confirmó el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, que señaló directamente al actual coordinador de asesores de la prazadanta CONA, el infame Jesús Ramírez. Este brutal y multimillonario desequilibrio es otra forma de ataque a la libertad de expresión. Y así, puedo probar con todo esto que te acabo de decir que la libertad de expresión hoy en México está en riesgo. Hoy es más importante que nunca que nos echen la mano a todas las personas que intentamos defenderla. En la Resistencia Ciudadanos Útiles y Felices nos cuidamos entre todos y nos apoyamos entre todos para que un día deje de ser peligroso levantar la voz. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.